Bueno, Presidenta, en otro tema también, después de la marcha del 8M, una de las consignas más fuertes, pues en torno al tema o la frase que más estuvo utilizando, el de no llegamos todas, se refirieron en gran medida por el tema de las mujeres desaparecidas en otros años, en otros sexenios y en los más recientes también, precisamente de las madres buscadoras que también estuvieron en un sector importante en esta manifestación. Y bueno, incluso uno de los reclamos que ellas mencionaban es que si llegaron todas con una mujer presidenta, ¿por qué no han sido recibidas en Palacio Nacional? Incluso, bueno, hubo ahí algunas opiniones de jóvenes manifestantes, sobre todo que pudimos escuchar, en torno a que esperaban tal vez ver un discurso de usted ante la manifestación directo. Y también otra de las quejas de las madres buscadoras, como ya le mencionaba, es que autoridades han sido omisas en una labor integral de varios estados, desde la Ciudad de México, Estado de México, pero también en Jalisco. Por ejemplo, en la Ciudad de México hubo una sesión de búsqueda de algunos días por parte de la Comisión y de autoridades capitalinas. Esto recordamos en el Ajusco, en donde, bueno, pues estuvieron buscando restos, en específico por el hallazgo de una joven por parte de su madre. Sin embargo, lo que las madres buscadoras, lo que estas colectivas mencionan, es que se mostró que no tienen conocimiento, técnica o trabajo de campo, experiencia como lo que tienen ellas. También señalaron, en el caso que le menciono de la Ciudad de México, que por ejemplo el titular Enrique Camargo, el de la Comisión de Búsqueda en la Ciudad de México, solo fue como observador. Veíamos también días después que algunos colectivos pedían su destitución. Preguntarle, Presidenta, ¿cuál sería el plan del tema de trabajo de búsqueda en acompañamiento con las madres, autoridades, para que se pueda avanzar en esta labor de encontrar a los restos de sus hijas, de sus hijos también? Y también, bueno, de una vez preguntarle si van a hacer la presentación del tema de las cifras para saber cómo va este asunto, y en específico cómo pudieran tener un trabajo conjunto con madres buscadoras que son quienes han tenido más experiencia en campo. Primero decir que siempre vamos a estar del lado de las víctimas. El dolor que puede sentir una madre, un familiar por una persona desaparecida, pues es indescriptible. Siempre vamos a estar del lado de las víctimas. Ahora, está la Comisión de Búsqueda aquí en la Secretaría de Gobernación. Se han estado reuniendo, a lo mejor no con estos colectivos, pero con otros, y nuestra apertura para reunirnos con todos los colectivos. Y sobre todo tiene que hacerse, estamos trabajando en varias áreas para su información. Uno, todo lo que tiene que ver con el compartir las bases de datos y mejorar las bases de datos. Nuestro país es de los únicos países en el mundo que no tiene una sola identidad. La que tenemos es del Instituto Nacional Electoral y tiene como propósito votar en la elección, y es a partir de los 18 años. Lo que tenemos es el CURP, que es lo que nos identifica a todos, es el número que nos identifica a todos en cualquier lugar. Pero el CURP no tiene pues otras datos relacionados con las personas. Entonces, la idea es que el CURP pueda ir teniendo poco a poco pues más información, sin necesidad de hacer muchas más cosas, ¿no? Porque también van a decir, no, ahora el Estado va a querer tener identidad de todos los ciudadanos. No se trata de eso, sino de que realmente frente a una situación de inseguridad en muchos lugares es importante que podamos ir teniendo las identidades. ¿En qué sentido estamos trabajando? Por ejemplo, lamentablemente cuando una persona fallece y no es posible su identificación, eso se hace en los EMEFOS, en los INCIFOS, dependiendo de en qué lugar esté, si está en una fiscalía, si está en los tribunales superiores de justicia. No hay una sola base de datos de huellas y otras identidades de las personas que lamentablemente fallecen, sea de manera violenta o no, y que no son identificadas. Nosotros tenemos que avanzar hacia eso, indiscutiblemente. Una parte de eso viene en unas de las leyes que mandamos de la Agencia de Transformación
digital. Y otros temas que tenemos que ir avanzando para poder tener pues mayor información sobre las bases de datos. Hay que decir que CONAPO ha hecho un esfuerzo extraordinario, lo hizo en el sexenio pasado, pero todavía tenemos que seguir trabajando. Ese es un área de trabajo muy importante. Recuerden que muchas personas que se consideraban desaparecidas en el sexenio anterior, me tocó como jefa de gobierno, al hacer el cruce de las bases de datos de las personas que se vacunaron con el COVID, de las personas de registro civil, de otras bases de datos, fueron identificadas y después se fue a visitarlos a sus casas y resultó que habían regresado a su casa, pero nunca le habían avisado a la fiscalía correspondiente que al haberse levantado la carpeta de investigación como desaparecidos, nunca habían informado a la fiscalía que ya habían regresado. Entonces este trabajo se sigue haciendo, se hizo en su momento y se sigue con eso. Entonces bases de datos es algo muy importante. La otra parte muy importante es el análisis de contexto. ¿En qué contexto desaparece una persona? Si estuvo vinculado con un tema familiar, si estuvo vinculado con un tema de delincuencia organizada, si estuvo vinculado con un tema de pareja, cuáles fueron las condiciones en las que desaparece una persona y vincular esas condiciones, ese análisis de contexto con distintas personas. Eso normalmente lo hace la Fiscalía en las áreas que tiene que ver con personas desaparecidas y tiene que vincularse con las comisiones de búsqueda. Esa es la segunda parte donde hay que seguir trabajando para que cuando se reporta una persona desaparecida o que ya ha sido reportada, pueda analizarse en qué contexto se dio la desaparición. Y la tercera pues ya tiene que ver directamente con las búsquedas, a través de las comisiones de búsqueda. Y hay una cuarta que tiene que profesionalizarse más el trabajo de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República, para que pues pueda haber con base en datos más científicos, por ejemplo, el teléfono, dónde estuvo el teléfono, otros datos de cámara, si es el caso, que nos permitan mayor información de por qué la persona fue desaparecida, dónde desapareció y cómo encontrarla. Entonces, este es un trabajo que estamos desarrollando y obviamente pues la Secretaría de Gobernación pues que trabaje con los colectivos de desaparecidas, y no, nunca nos vamos a confrontar con una madre que su hijo, su hija, su hermano, un familiar que desapareció. Podemos tener puntos de vista distintos, eso sí, pero nosotros no nos vamos a confrontar con ellos. Precisamente parte de las labores, hace unos días también el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de crematorios clandestinos. Ellos también acusan que la Fiscalía Estatal, en este caso en Jalisco, ha hecho un mal trabajo porque constantemente han encontrado cadáveres donde la dependencia ya había realizado peritajes. Si también, bueno, en parte si esa cuestión podría informar al Gabinete de Seguridad y también, bueno, pues como autoridades ustedes cómo reciben ese tipo de información de crematorios que por años han trabajado en estos ranchos y que bueno pues son localizados más que a veces por las fiscalías estatales, por estos colectivos de búsqueda. No, pues obviamente es terrible. Ahora, ¿qué corresponde al Gabinete de Seguridad, a las fiscalías y en su momento a los tribunales o al Poder Judicial? Pues investigar y ver, en particular en este caso que ya se había hecho, entiendo, no sé si fue cateo exactamente la Fiscalía Estatal, ¿por qué después no resguardaron el lugar? Pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. El gobernador, hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía General de la República si es necesario atraer el caso, lo están revisando.